Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar algo bastante interesante. Vamos a ver cuántos núcleos de nuestro procesador son capaces de utilizar los juegos modernos. Lo primero es explicar la metodología que se ha seguido para hacer las pruebas, porque es muy importante. El procesador que he usado ha sido el Ryzen 7 1700. He probado los juegos ejecutándose en 2, 4, 6 y 8 núcleos, tanto con el SMT activado como desactivado. El SMT de AMD es exactamente lo mismo que el Hyper-Threading de Intel. Si no sabéis lo que son estas dos tecnologías, os recomiendo que os paséis por el vídeo en el que las explico, porque van a aparecer bastantes veces durante el vídeo. La configuración de los juegos es muy importante. Queremos quitar el factor de la tarjeta gráfica en las pruebas. Queremos que el rendimiento dependa al 100% de nuestro procesador para poder sacar unos datos fiables. ¿Cómo conseguimos esto? Bajando la resolución. Todos los juegos han probado a resolución 720p y la gráfica en la que los he probado ha sido la GTX 1080. ¿Por qué probarlos a 720p? Porque a esa resolución la GTX 1080 va sobradísima. Lo podéis ver en este ejemplo, donde estáis viendo GTA V y la GTX 1080 está funcionando a medio gas. Si la gráfica es capaz de dar una burrada de FPS, entonces el rendimiento va a estar determinado por el procesador. Vas a tener tantos FPS como llamadas de dibujado por segundo pueda realizar tu procesador. Lo que estamos haciendo es crear un cuello de botella para que el procesador esté trabajando al máximo y podamos comprobar cuál es su rendimiento. Otro dato importante es la frecuencia a la que está funcionando el procesador. Lo he downclockeado a 3 GHz. ¿Por qué he hecho esto? Lo que no me interesa es que dos núcleos muy potentes sean capaces de ejecutar ellos solos un juego sobradamente y cuando usemos más núcleos no se note ninguna diferencia de rendimiento. Quiero tener 8 núcleos lo más lentos posibles, para que cuando las tareas de un juego se dividan entre los diferentes núcleos se note el aumento de rendimiento. En estas pruebas no intentamos ver el rendimiento del procesador. Lo que intentamos ver es cuánto rendimiento ganamos al ir añadiendo núcleos, así que la idea es saturar todos los núcleos del procesador, y si lo que queremos es poner al procesador a trabajar al máximo, tenemos que hacer también una buena elección de juegos. Si probamos juegos que son muy poco CPU dependientes, las pruebas no van a servir para nada, así que tenemos que usar juegos que tiren mucho del procesador. He elegido 5 de los juegos modernos más CPU dependientes: Battlefield 1, Crysis 3, GTA V, The Witcher 3 y Watch Dogs 2. Una vez vista la metodología de las pruebas, pasamos a ver los resultados. No nos vamos a parar demasiado en cada juego, porque la idea es ver en general cuántos núcleos son capaces de usar los juegos más CPU dependientes que tenemos actualmente. Después de ver las pruebas en juegos, he preparado un pequeño resumen para poder ver eso. Empezamos por Battlefield 1. Aquí podemos ver cómo existe una ganancia de rendimiento hasta que llegamos a 6 núcleos 6 hilos. A partir de ahí la ganancia se estanca. Al ir aumentando el número de núcleos ya no existe ganancia de rendimiento. Recordad que estamos creando intencionadamente un cuello de botella del procesador a la gráfica, por lo que la razón por la que los FPS no suben más no es porque la gráfica esté dando ya al 100%, sino que es porque el juego no es capaz de exprimir más de 6 núcleos, aunque hay que destacar que hace buen uso del SMT. De 2 núcleos 2 hilos a 2 núcleos 4 hilos hay una diferencia importante, igual que de 4 núcleos 4 hilos a 4 núcleos 8 hilos. También he medido los FPS mínimos y máximos, lo que más nos interesa son los FPS mínimos. Podemos ver un poco lo mismo, hasta 6 núcleos 6 hilos los FPS mínimos van mejorando, aunque sorprendentemente a partir de 6 núcleos 6 hilos, cuando vamos añadiendo más hilos, los FPS mínimos no solo no mejoran, sino que van empeorando. Parece que Battlefield 1 se atragantan un poco los procesadores de más de 6 núcleos. Pasamos ahora a Crysis 3. Este juego quería probarlo porque es un juego muy especial. Hay zonas donde el juego tiene muchísima vegetación, y la vegetación en este juego no la calcula la tarjeta gráfica. Crytek decidió que le iba a calcular el procesador, pero hicieron una buena implementación. Los cálculos necesarios para simular la vegetación se dividen entre todos los núcleos del procesador, es decir, el juego es capaz de usar todos los núcleos que tenga tu procesador. Y es lo que podemos ver en las pruebas, no hay un estancamiento como en Battlefield 1. A medida que vamos añadiendo hilos, el rendimiento va aumentando. De hecho, hay que destacar el buen uso que hace del SMT este juego. De 2 núcleos 2 hilos a 2 núcleos 4 hilos hay una diferencia muy importante. También se nota la diferencia de 4 núcleos 4 hilos a 4 núcleos 8 hilos, de 6 núcleos 6 hilos a 6 núcleos 12 hilos y de 8 núcleos 8 hilos a 8 núcleos 16 hilos. De hecho, por ejemplo, 6 núcleos 12 hilos nos dan más rendimiento que 8 núcleos 8 hilos. Aunque tengamos más núcleos reales, este juego hace un buen uso del SMT, y lo que prima es tener el mayor número de hilos.
Si nos vamos a los FPS mínimos podemos ver lo mismo. A medida que vamos añadiendo hilos, los FPS mínimos mejoran, aunque en este caso a partir de 4 núcleos 8 hilos sí que se produce un estancamiento. Los FPS mínimos ya no mejoran mucho más al ir añadiendo núcleos. Ahora pasamos a un juego donde ocurre lo contrario que en Crysis 3, GTA V. A este juego se le suele criticar que es muy dependiente del rendimiento monohilo de los procesadores, que no es capaz de repartir bien las tareas en procesadores de muchos núcleos. En las pruebas sí que podemos ver un estancamiento a partir de 4 núcleos 4 hilos. Al ir añadiendo más núcleos sí que es verdad que no nos encontramos con una línea recta como hemos visto en otros juegos, pero el rendimiento que ganamos en cada salto es bastante pequeño, y a medida que añadimos núcleos el salto que damos es cada vez menor. Si nos vamos a los FPS mínimos, la cosa cambia un poquillo. En los FPS medios de 4 núcleos 4 hilos a 4 núcleos 8 hilos no había prácticamente ninguna diferencia, pero en este caso sí que podemos ver que en los FPS mínimos hay una diferencia importante. Esos 4 hilos extra se están utilizando. Aunque curiosamente a partir de 4 núcleos los resultados empiezan a ser bastante extraños. Con 6 núcleos los FPS mínimos bajan. Cuando pasamos a 8 núcleos, con 8 núcleos 8 hilos conseguimos los mejores FPS mínimos. Pero cuando activamos el SMT y pasamos a 8 núcleos 16 hilos, resulta que los FPS mínimos vuelven a bajar. Vamos a pasar a otro juego muy CPU dependiente, The Witcher 3. En este caso vemos lo mismo que ocurría en Battlefield 1, aunque podemos ver de nuevo como el juego hace uso del SMT. De 4 núcleos 4 hilos a 4 núcleos 8 hilos existe una diferencia de rendimiento. Si nos vamos a los FPS mínimos podemos ver algo parecido, aunque en este caso el estancamiento se produce a partir de 6 núcleos y 12 hilos. Sí que existe diferencia de 6 núcleos 6 hilos a 6 núcleos 12 hilos. Por último vamos a ir a Watch Dogs 2. Aquí hay que decir que Ubisoft ha hecho un buen trabajo con la optimización del procesador, porque no se produce un estancamiento como en los juegos anteriores. También podemos ver cómo se hace un buen uso del SMT. De 4 núcleos 4 hilos a 4 núcleos 8 hilos existe diferencia de rendimiento, igual que de 6 núcleos 6 hilos a 6 núcleos 12 hilos y de 8 núcleos 8 hilos a 8 núcleos 16 hilos. Evidentemente la ganancia de rendimiento al ir añadiendo núcleos es mejorable, pero viendo cómo los otros juegos se estancaban a partir de 4 núcleos 8 hilos o 6 núcleos 6 hilos, el rendimiento de Watch Dogs 2 está bastante bien. Si nos vamos a los FPS mínimos, lo primero que destaca son los 2 núcleos y 6 hilos, que consiguen unos mínimos de 0 FPS, y además os puedo decir que no son bajones puntuales, sino que el juego se queda congelado durante varios segundos. Vamos, que 2 núcleos 2 hilos no son suficientes para Watch Dogs 2. A partir de ahí podemos ver lo mismo que ocurría en los FPS medios. A medida que vamos añadiendo hilos, los FPS mínimos van mejorando, salvo en el caso de los 8 núcleos 8 hilos, donde los FPS mínimos bajan respecto a 6 núcleos 12 hilos, aunque con 8 núcleos 16 hilos se consiguen los mejores FPS mínimos. Y bueno, después de ver un poco qué ocurre en cada juego, vamos a ver el resumen, para ver en estos 5 juegos que son de los más CPU dependientes actualmente, qué es lo que pasa en general. Vamos a ver primero la ganancia de rendimiento media respecto a 2 núcleos, 2 hilos. Lo que podéis ver en esta gráfica es más o menos lo mismo que hemos visto en los diferentes juegos. Hasta 4 núcleos, 8 hilos hay una diferencia clara de rendimiento al ir aumentando los hilos, pero a partir de ahí poco a poco se va estancando. De 4 núcleos 8 hilos a 6 núcleos 6 hilos todavía hay una diferencia de rendimiento apreciable, pero a partir de ahí la mejora se va volviendo cada vez más pequeña. Si ponemos los mismos datos de forma que veamos cuánto rendimiento ganamos en cada salto, podemos ver claramente cómo el rendimiento que ganamos al ir añadiendo hilos va disminuyendo. El salto de 2 núcleos 4 hilos a 4 núcleos 4 hilos es bastante grande, pero a partir de ahí va bajando. Curiosamente, el pasar de 8 núcleos 8 hilos a 8 núcleos 16 hilos es un salto mayor que pasar de 6 núcleos 12 hilos a 8 núcleos 8 hilos. Si en vez de fijarnos en la ganancia de rendimiento nos fijamos en los FPS medios entre todos los juegos, vemos algo muy parecido. Hasta 4 núcleos 8 hilos, la ganancia de rendimiento al ir aumentando los hilos es clara. A partir de ahí, el salto de 4 núcleos 8 hilos a 6 núcleos 6 hilos es menor que los saltos anteriores, y a partir de 6 núcleos 6 hilos, la ganancia de FPS cuando vamos dando saltos ya es prácticamente nula. Si ponemos los mismos datos de forma que veamos la ganancia de FPS que tenemos en cada uno de los saltos, podemos ver exactamente lo mismo que veíamos antes, y es que cada salto que damos, la ganancia que conseguimos es cada vez menor. Esto si nos fijamos en la media de FPS. Si nos vamos a los FPS mínimos, que también son muy importantes, curiosamente el estancamiento se produce antes. Si en los FPS medios el estancamiento se producía a partir de 6 núcleos 6 hilos, ahora se produce a partir de 4 núcleos 8 hilos. A partir de ahí, cuando vamos añadiendo hilos, prácticamente no mejoran ya nada los FPS mínimos.
Si de nuevo ponemos los datos de forma que veamos cuántos FPS mínimos ganamos con cada salto, podemos ver claramente como a partir de 4 núcleos y 8 hilos prácticamente no ganamos nada en cada salto. Conclusiones de las pruebas. Lo que está claro es que el punto dulce está entre 4 núcleos 8 hilos y 6 núcleos 6 hilos, lo cual no es nada extraño. Estos últimos años AMD no ha tenido procesadores competitivos en el mercado. Eso ha provocado que la mayoría de jugadores tengan i5s o i7s de la gama doméstica, que tienen 4 núcleos 4 hilos los primeros y 4 núcleos 8 hilos los segundos. Por lo tanto, los desarrolladores de videojuegos han optimizado sus juegos para que funcionen en 4 núcleos 8 hilos, porque prácticamente nadie tenía un procesador con un número de núcleos superior. Sí que estaba la gama extrema de Intel con procesadores de más núcleos, pero son procesadores caros que poca gente tenía. Entonces ha estado optimizando para los i7. Que 6 núcleos 6 hilos den mejor rendimiento que 4 núcleos 8 hilos es muy interesante. Por lo que se ven las pruebas, 2 núcleos reales extra dan más rendimiento que 4 hilos. Esto es importante porque Intel prepara para el año que viene i5s de 6 núcleos y 6 hilos bajo la arquitectura Coffee Lake, y estas pruebas nos indican que esos i5 de 6 núcleos van a ser más potentes, al menos en juegos, que los i7 de 4 núcleos 8 hilos que tenemos actualmente en la gama doméstica, por lo que Intel parece que el año que viene va a dar un salto importante en rendimiento. Que los 6 núcleos 6 hilos sean lo máximo que los juegos lleguen a aprovechar y a partir de ahí la mejora de rendimiento caiga, tampoco es sorprendente, porque esa es precisamente la configuración que usan las consolas. Las consolas usan procesadores de 8 núcleos, pero 2 núcleos están reservados para el sistema operativo, por lo tanto los desarrolladores pueden usar hasta 6 núcleos reales. Creo que ahora mismo si lo necesitan pueden llegar a utilizar hasta el 7º núcleo, pero en general con lo que trabajan son 6 núcleos. Así que no es nada raro que los desarrolladores preparen sus juegos para funcionar en 6 núcleos 6 hilos. En resumen, ahora mismo los juegos son capaces de utilizar hasta 4 núcleos 8 hilos o 6 núcleos 6 hilos. A partir de ahí, cuando vamos aumentando el número de núcleos, el rendimiento ya no aumenta demasiado. Será interesante repetir estas mismas pruebas dentro de un año, porque con los procesadores Ryzen asentándose en el mercado y sabiendo que el año que viene Intel lanzará i5s de 6 núcleos 6 hilos e i7s de 6 núcleos y 12 hilos en la gama doméstica, es muy probable que los desarrolladores cambien el chip y pasemos poco a poco a juegos que sean capaces de utilizar más hilos. Además, DirectX 12 y Vulkan también se irán poco a poco asentando entre este año y el que viene, así que seguramente durante este año y el que viene poco a poco los juegos sean capaces de aprovechar más núcleos. Si repetimos esta prueba el año que viene, yo creo que los juegos ya serán capaces de usar 6 núcleos y 12 hilos, porque es la configuración que tienen los Ryzen 5 de gama media o la configuración que van a tener los i7 Coffee Lake de la gama doméstica que saldrán el año que viene. Así que será interesante volver a repetir estas mismas pruebas el año que viene con los juegos que vayan saliendo durante ese tiempo y ver cómo ha cambiado la cosa. Yo creo que después de muchos años en 4 núcleos, a partir de ahora los 6 núcleos se van a ir estandarizando, y creo que ahora mismo los procesadores de 6 núcleos o más tienen un gran futuro por delante, y que los procesadores de 4 núcleos poco a poco van a ir decayendo. Pero bueno, eso será algo que podremos analizar con el paso del tiempo. Por ahora, estas pruebas son las que tenemos. Espero que os hayan parecido interesantes, y ya sabéis, si no queréis perderos nuevos vídeos, suscribiros, y si ya lo estáis, activar las notificaciones. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!